Saludos nuevamente con ustedes en este culto de hoy, viernes 26 de junio del año 2026 de la Iglesia Cristiana La Verdad. Nuevamente estamos compartiendo la palabra del Señor para ser edificados. Hoy, al igual que otras ocasiones, vamos a compartir la palabra y vamos a ir a ella un poco diferente a lo que es usual en los cultos de los viernes. Hoy en la mañana me reuní con algunos hermanos en Cristo, como también es usual, los viernes tenemos un desayuno en la ciudad de Tres Ríos, aquí en Cartago, en la provincia de Cartago, en los que compartimos un tiempo y hablamos de la palabra de Dios. Y hoy fue particularmente especial este desayuno, en el sentido de lo que el Señor nos, nos puso en nuestro corazón y que yo quiero compartir con ustedes. Esta es la razón. Normalmente nos reunimos 3, 4 personas y tenemos con uno de ellos, tengo más de 20 años de reunirme. Con él me reunía cuando él era un muchacho apenas. Ya ninguno de los dos es muchacho, ni él ni yo. Y en ese entonces nos dirigía el mensaje y nos enseñó a amar la Biblia el hermano que ya está en la presencia del Señor, Nicolás Belsic. Él era arquitecto de profesión, pero definitivamente era una persona que amaba al Señor. Sin duda alguna era una persona que amaba al Señor. Con este hermano y con otros nos reunimos hoy y el tema con el que iniciamos fue cómo estamos seguros de que el Espíritu Santo nos habla o que estamos tomando decisiones conforme, perdonen, a la guía del Espíritu Santo, que todavía es más importante esa pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? El texto que hoy examinamos en esta reunión está en el primer libro de Reyes. No es Primera de Reyes, un asunto importante de semántica porque no es una carta, es un libro. Es primer libro de Reyes, capítulo 19. En este capítulo vemos cómo Elías huye de Jezabel al ser amenazado de muerte y vamos a ver los acontecimientos que ahí ocurren. Y hay dos preguntas que se repiten que el Señor le hace a Elías. Primero de Reyes capítulo 19, para los que se están uniendo en este momento. En el versículo 9 y ya antes, después, más adelante, le vuelve a decir en el versículo 13, le hace la misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes 19, 9. ¿Qué haces aquí, Elías? Quedémonos con esta pregunta en mente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos permites compartir tu palabra, que nos permite ser desafiado por ella, Señor. Oro a ti para que tu palabra nos exhorte, nos anime, nos redarguye, que tu palabra nos consuele también, claro que sí, pero que nos dé fortaleza, nos dé ánimo y que nos lleve por el camino que tú quieres que nosotros andemos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo le pregunto a usted, o le digo a usted, pregúntese usted, ponga su nombre. ¿Qué hago yo aquí? Fulano, Daniel. ¿Qué haces aquí, Daniel? ¿Qué estás haciendo aquí, Daniel? Para ponerlos un poco en contexto, y no olvidemos qué haces aquí. Para ponerlos un poquito en contexto, me voy a devolver unos capítulos atrás, hasta primero de Reyes, capítulo 16, donde nosotros vemos cómo
no voy a estar leyendo, por supuesto, no voy a estar leyendo eh, todos los versículos, nada más voy a hacer una narración contextual de lo que está pasando aquí. Pero en Primero de Reyes, capítulo 16, nosotros vemos cómo Acab, a partir del versículo 29, asume como rey de Israel, no rey de Jerusalén, rey de Israel, ¿verdad? Ojo, hagamos bien las diferencias, rey de Israel, y ahí el pueblo de Dios está dividido entre Israel y Judá. Entonces hay dos reyes, unos reyes del sector norte, que es Israel, y un reyes del sector sur, que es Judá. Ok, aquí tengo una hoja con unos apuntes y es lo que yo voy a ir siguiendo. En Primero de Reyes 16, nosotros vemos cómo a partir del versículo 29, Acab reina o inicia su reinado por 22 años. Un reinado largo. También es interesante ver, no quiero desviarme mucho, pero el rey que hizo las cosas más desagradables delante del Señor fue, ahorita no me acuerdo el nombre, Manasés no, bueno, él fue el que tuvo el reinado más largo. Así es que no nos extrañemos si a veces reinados o gobiernos que duran muchos, muchos años hacen las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Acá 22 años. Imaginen, 22 años de reinado, alguien que en la Biblia queda testimonio de que hizo las cosas contrario a la voluntad de Dios. No solo hace las cosas contrario a la voluntad de Dios, sino que se casa con una reina impía, con una mujer impía, que se llama Jezabel. Y empezaron a adorar ídolos falsos, a Baal, o dioses falsos, a Baal y a Acera. En Primero de Reyes 17 aparece Elías, el profeta Elías, que es enviado para anunciar que va a haber una sequía de 3 años. También vemos ahí en Primero de Reyes 17 cómo Dios lleva a Elías a cierto lugar y ahí Elías es guardado y es protegido por Dios y alimentado por Dios, usando a cuervos que le llevan carne y pan, de manera que Elías, a pesar de que hay una gran sequía, Dios preserva la vida de Elías. Primera cosita que podemos apuntar por ahí. El ser hijos de Dios no exceptúa de que nosotros no veamos consecuencias del pecado generalizado en la población. O sea, Dios no nos pone en una burbuja, pero sí Dios va a tener cuidado de nosotros. Primera cosita que apuntemos por ahí. Ok. Dios alimenta a Elías de forma sobrenatural. Es interesante que después, una vez que se seca el arroyo del cual Elías está tomando agua, Dios le da una instrucción a Elías, en el versículo 8, de que vaya hacia 1 Reyes 17:8. Estoy siguiendo aquí mi Biblia y estoy siguiendo mis apuntes, ¿verdad? Para que no se sorprendan. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando usted o yo estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios prepara las cosas. Vean qué interesante, como inicia la sequía, Dios manda a Elías a cierto lugar, ahí lo alimenta, lo protege, hay agua, hay comida. Cuando se acaba el agua, Dios lo manda a otro lugar donde ya hay una señora que está preparada para sustentar a Elías. Una señora viuda. También apunte eso por ahí, una viuda. Si leemos el pasaje completo, vemos que la señora viuda ya no
solo es viuda, sino que tiene un hijo, sino que ya está a punto de morir. Su última comida está casi que puesta a la mesa. Ahí les dejo la tarea de ver todo, el, todo el capítulo y sería bueno que estudien desde Primero Reyes 16 hasta el 19, 20. Pero bueno, vemos ahí que Elías escucha la voz de Dios, se va donde la viuda y llega donde ella y resulta que la viuda le dice, lo único que tengo que comer es esto y ya después no tengo nada más. Hay una frase ahí que a mí me llama la atención. Primero Reyes 17:13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. A mí primero. Si usted está con hambre, si estamos en una situación de hambruna, si estamos en una situación de crisis, suena extraño que nos digan dele a él primero, no como usted primero, dele a él primero. Bueno, esto es lo que Dios dice aquí, nos está diciendo, dele sustento al hombre de Dios, es lo que le está ocurriendo aquí en lo que estamos viendo. Cualquier otra persona hubiera dicho, no, primero como yo y después si sobra le doy a usted. Y el profeta, el hombre de Dios, le dice, no, deme a mí primero. Efectivamente así ocurre. A partir de entonces vemos más adelante como lo que le quedaba era un poquito de harina, un poquito de aceite, pero nos dice la escritura aquí que de ahí en adelante dice, ni el aceite escaseó, ni menguó la harina. Durante todo ese periodo de sequía que fueron 3 años. 3 años. ¿Por qué? Porque la señora escuchó la voz del profeta, que era escuchar la voz de Dios. Luego, más adelante, en ese mismo capítulo 17, vemos como Elías resucita al hijo de la viuda. No me detengo, nada más hago la mención. Repito que ustedes pueden leer eso. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, o sea, ya llevan 3 años de sequía, 3 años de hambre, 3 años de calamidad. Y entonces Dios le dice, vaya donde el rey Acab, este rey que ha hecho lo malo delante de Jehová, que se ha casado con una mujer Jezabel, que adoradora de Baal, adoradora de Acera, ¿verdad? Y además que ellos transmitieron esta adoración de ídolos, falsos dioses, a otras personas. Y ahí en ese capítulo 18 vemos como hay como un paréntesis y vemos que hay un siervo, una persona que trabaja con Acab, Abdías, se llama Abdías, temeroso de Dios, que a pesar de la persecución que hay por parte de Jezabel hacia los profetas de Dios, este Abdías protege a 100 profetas del Señor. Los esconde en 2 cuevas o en cuevas de 50 en 50 y les da sustento, los alimenta. Ahí dice pan y agua. Dios protege a sus hijos. No quiere decir que vayamos a tener una vida fácil, pero Dios protege a sus hijos. Otra cosita que tenemos que apuntar. Otra cosa que tenemos que apuntar por ahí también. Vea que Abdías era servidor de un rey impío, servidor de una reina idólatra. Pero estar en el palacio real con una persona que no sirve al verdadero Dios, no implica que nosotros no podamos servir a Dios. Y también, tome nota, no critique si un hermano en Cristo está sirviendo o trabaja, traigámoslo a la época nuestra, trabaja en un lugar donde hay cosas que tal vez no nos agraden. Aún ahí podemos ser luz. Aún ahí podemos servir a Dios.
Y esto es lo que hacía Abdías. Abdías estaba en el corazón del reino, está en el corazón del lugar donde estaba el rey, estaba en el corazón donde estaba esta reina Jezabel, pero era un hombre temeroso de Dios. Usted puede mantenerse fiel al Señor aún en medio de un lugar que no es del agrado del Señor, donde usted ve personas impías. Así es que no se justifique de no ser fiel a Dios porque usted está en un lugar inadecuado. Usted está en el lugar que Dios quiere que esté, en el lugar donde, según el plan de Dios, usted debe estar o yo debo estar. Así es que no se queje, no se queje. Usted está porque Dios es soberano en el lugar que Dios quiere que esté. Nada más recuerde ser fiel a Dios. Ok. Volvemos primero de Reyes 18. Entonces vemos ahí cómo Abdías sustenta a 100 profetas del Señor. Y vemos también cómo ahí Elías se presenta ante Acab y ante nada más y nada menos que 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, es decir, 450 profetas de ídolos y 400 profetas de otros ídolos, de dioses falsos. Y a partir de ahí podemos ver el evento en el que Elías llama a esos profetas, llama al pueblo de Israel y les dice claramente, decidan, ¿van a servir a los demonios, es decir, a los dioses falsos, a los ídolos, o van a servir al verdadero Dios? Decídanse. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Y aquí vemos un gran triunfo espiritual de Dios por medio de Elías, o de Elías por medio de Dios, como quieran llamarlo, como quieran decirle. Y vemos, voy a resumirlo muy claramente, muy rápidamente, perdón. Vemos cómo se presentan sacrificios, se hacen dos altares, bueno, un altar que es el altar de los ídolos, de estos ídolos, dioses falsos, y Elías reconstruye el altar del Señor. Ahí lo dice. Esto, otra cosita para apuntar. A veces descuidamos el centro de adoración de nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, que debería rendir culto a Dios, y lo tenemos descuidado, lo tenemos desordenado. Tenemos que reconstruir ese espíritu de Dios en nuestras vidas. Bueno, no el espíritu de Dios, tenemos que reconstruir nuestra fortaleza o torre espiritual, como le llamamos, para poder servir al Señor. Entonces, volviendo al tema, los profetas de Baal tratan de que su Dios falso se manifieste, no lo logran, están horas de horas en eso. Elías hace un poco de mofa a esos dioses, y finalmente, cuando ellos ya definitivamente no pueden, en el momento del sacrificio de la tarde, Elías pone el buey sobre este altar de Dios reconstruido, le echa agua incluso para, digamos, para poner más difícil que haya fuego ahí. Elías no pone fuego, sino que desciende fuego del cielo, señal de Dios. Y ese fuego consume el buey que está en el sacrificio, consume la leña, consume todo. Y esto termina con que los profetas de Baal son muertos. Recuerden lo que dice Deuteronomio, que cualquier profeta que lleve al pueblo a adorar a un Dios que no es el verdadero Dios debe morir. Y eso es lo que hace Elías. Okay. Hasta ahí llegamos, capítulo 18 del primer libro de Reyes. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19. Veamos todo lo que ha ocurrido hasta acá, lo que les he narrado,
que es muy por encima. Y vemos que 19:1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, una amenaza de muerte clarita para Elías. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué toda esta larga introducción de todo lo que Elías había hecho, que la sequía, que la viuda, que la gran demostración de Dios que respalda al profeta, el sacrificio de los profetas, de los dioses falsos? ¿Por qué toda esta introducción y ese antecedente? Porque vean que alguien que ha tenido un gran éxito espiritual, llamémoslo así, aunque la gloria es para el Señor, de un momento a otro se siente cansado, se siente agotado, se siente con deseo de morir, del agotamiento que tiene. Es decir, porque vean cómo dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ante la amenaza de esta mujer Jezabel de matarlo, él huye. Y dice ahí, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Pero ¿qué es? Que el Dios que resucitó al niño en la viuda, el Dios que proveyó la comida allá en el arroyo, el Dios que proveyó milagrosamente la comida de la viuda, y el Dios que se mostró ante los profetas de Baal, no podía sostenerlo, no podía protegerlo de Jezabel. Por supuesto que sí, también lo podría hacer, claro que sí. De hecho lo hizo porque siguió vivo. Pero Elías estaba agotado. Elías estaba cansado. Elías necesitaba, llamémoslo en términos nuestros, unas vacaciones y un aliento del Señor. Y eso es lo que ocurre a partir de aquí. Vemos cómo 2 veces se le presenta un ángel a Elías, y este ángel le da una comida especial. Dice: una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y alimentó a Elías, le dio fuerzas. Y Elías empieza a caminar por 40 días y llega hasta el monte de Horeb, el monte donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y dice en 1 de Reyes 19:9, ya en el monte Horeb: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y otra vez, dice, y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde lo siguiente. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. 3 cosas. El pueblo ha dejado la palabra de Dios. No solamente eso, sino que han matado a los profetas, a las personas que hablaban en nombre de Dios. Y tercero, han destruido los lugares de culto. Y le dice otra cosa más, le dice Elías, una cuarta cosa: solo yo he quedado. Si Elías pensaba eso, de que solo él había quedado,
que yo no veía a nadie más, entonces ¿por qué quería morir? Bueno, sigamos adelante con esto. Y entonces, estando él en la cueva, Dios le dice lo siguiente. Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué hace usted aquí hoy? ¿Qué hago yo aquí? Y vean la respuesta de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, segunda vez que lo dice, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le pregunta lo mismo, Elías responde lo mismo. Le agrega, y me buscan para quitarme la vida. Y veamos la respuesta de Dios aquí. Vean lo que dice Dios aquí. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael para rey de Siria, por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le respondió a las inquietudes a Elías. No. Esas preocupaciones, 4 preocupaciones que Elías tenía justificadas, no vamos a decir que eran preocupaciones superfluas, no, preocupaciones justificables, ¿verdad? Y vuelvo a decirlo, he sentido un vivo celo por Jehová. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Y solo yo he quedado. Elías estaba preocupando por cosas por las cuales no tenía que preocuparse. ¿Y cuántas veces nosotros, usted y yo, nos preocupamos por cosas que no tenemos que preocuparnos? Es la verdad. Muchas. Queremos ubicarnos en el lugar de Dios, a tratar de hacer lo que Dios sabe que tiene que hacer y que ya tiene planificado y pensado y su palabra se va a cumplir. Pero nosotros nos preocupamos por cosas que nos tenemos que preocupar. Y Dios no le responde a estas preguntas. No, Dios lo que le dice es haga 3 cosas. Ungir un rey sobre Israel, el sucesor de Acab. Después dice al rey de Siria y finalmente su discípulo. Es decir, de una vez le dice, vea, busca a su discípulo, prepárelo porque él es el que va a seguir el ministerio. Vean qué interesante, y aquí es donde a nosotros nos llamó mucho la atención esto de hoy. Dios nos está diciendo hoy a usted y a mí, no se preocupe por lo que a mí corresponde. Y hablábamos esta mañana de Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, busque cuál es su papel en el reino de Dios y Dios se va a encargar de todo. Cuando usted está haciendo o yo estamos haciendo la voluntad de Dios,
todo está preparado porque estamos en el camino que Dios ha dispuesto. No se preocupe por lo demás, no piense por Dios. No piense por Dios. Dios no necesita que usted o yo le ayudemos a pensar el siguiente paso. Y vean que aquí Dios no le responde nada de eso. Dios nada más lo comisiona a hacer 3 tareas específicas. Rey de Israel, rey de Siria y tercero, el discípulo. 3 cosas. Le dice, Elías, sabe que a usted le quedan 3 tareas pendientes. Haga estas 3 tareas. Pero nada más, no le dijo ninguna otra cosa. Tome en cuenta, detalle eso. Dios no le dijo otra cosa, nada más haga lo que le tiene que hacer. Y esas son las 3 tareas que a usted le toca. ¿Cuál es? ¿Cuál es la enseñanza aquí de lo que yo tomé nota hoy? No hacemos lo que nos toca hacer, me refiero a la obra de Dios, y nos preocupamos por lo que a Dios compete o lo que otros deberían estar haciendo. Nosotros tenemos la mala costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el propio. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Tenemos la costumbre de hablar de iglesias que no predican una doctrina apegada a la palabra de Dios. Tenemos esa mala costumbre. Y se nos van largas conversaciones criticando a otras iglesias, criticando a otras personas, criticando a hermanos en Cristo. Y no estamos haciendo lo que nos toca a nosotros hacer. Dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro de la soberanía de Dios, nos estamos rebelando, no estamos como Elías, huyendo. Y Dios lo permite, porque hay una enseñanza detrás de esto. Dios nos quiere enseñar algo. No espere grandes eventos, grandes cosas estruendosas, ni terremotos, ni vientos fuertes, ni nada de eso. Silbo apacible y delicado. Ahí puede escuchar la voz de Dios. No se preocupe. No se preocupe de los demás. No se preocupe de lo que están haciendo otras iglesias. No se preocupe de lo bien o lo mal que le va a cierta persona en su ministerio. No se preocupe nada de eso, por favor. No se preocupe. Ocúpese de lo que Dios tiene preparado para usted. Elías, te quedan 3 tareas pendientes. Nada más, eso fue lo que le dijo. No le dijo, toma fuerzas, no le dijo, tomate unas vacaciones, no le dijo, sí, yo me voy a encargar de acá, lo voy a matar y voy a matar a Jezabel y ya no te van a perseguir. No le dijo nada de eso. Nada más le dijo, mire, le recuerdo que usted tiene 3 tareas pendientes. No hacemos lo que nos toca y nos preocupamos por lo que a Dios compete o lo que otros deberían estar haciendo. Segundo, no se queje, no nos quejemos y hagamos lo que Dios desea. Su propósito en usted, el propósito de Dios en usted, el propósito de Dios en mí. Salmo 138, 8. Apúntelo por ahí. Dios se encargará de lo que nos pueda preocupar. No se preocupe. Dios es soberano, Dios está al cuidado de todas las cosas. Dios gobierna las cosas. Dios gobierna este mundo. La creación está sustentada por Cristo. Nada se mueve si Cristo no lo dice. Tercero, cuando se hace la voluntad de Dios, ya todo está preparado. Un cuarto que no tenía apuntado aquí. Un cuarto punto. Dios cuida de sus hijos. Y me dejé una pregunta para mí aquí. ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer para el reino de Dios? No me preocupe por otra cosa. No esté pensando en aquel, en el otro, en fulano, en mengano.
no se preocupe por eso. ¿Qué es lo que a mí me toca? Si fuera Elías, diría, de estas tres cosas que Elías tenía pendiente todavía dentro del plan de Dios, bueno, digamos que tres cosas me tocan a mí. Digamos, hagamos ese paralelo. Ok. Y quiero terminar con algo. Tal vez usted me dice, pero es que Elías, que el gran profeta de Dios, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Y nos dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué quiero destacar aquí? Lo que la palabra de Dios nos dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un hombre especial, un superhombre. Era un hombre común, un hombre como usted, como yo. Así es que no pensemos que es que, Elías sí podía, es que era el profeta de Dios, es que esto, es que lo otro, que resucitó al hijo de la viuda, es que, no. La escritura lo deja claro, y por eso es que a mí me encanta la Biblia. La Biblia dejó claro para que no nos imaginemos algo que no nos tenemos que imaginar. Elías era un hombre común, corriente, como usted y yo. Y hoy Dios nos dice, no se preocupe, no se preocupe por lo demás. Haga la tarea para la cual yo lo he llamado. Si lo traemos a nuestro contexto de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, a usted y a mí, aunque no sea miembro de la iglesia, nos llamó a predicar el Evangelio. Nos llamó a hablar de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos llamó a decirle a las personas cuál es su estado espiritual sin Cristo. Nos llamó para decirle a las personas que no hay nada que el hombre pueda hacer para resolver el problema espiritual, que la única solución es Cristo, y que las personas deben tomar una decisión por Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador. A eso nos llamó el Señor. No a preocuparnos, ni a ocuparnos por lo que hacen los demás. Centremos nuestra mirada en Cristo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Hebreos 12:1, lo leo para no decirlo de memoria. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No ponga excusas. No se preocupe por lo que hacen los demás. No se preocupe por lo que no hacen los demás. Ocúpese en lo que Dios nos envió a usted y a mí a hacer. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas noches. Nos vemos en el próximo. Que tengan muy buenas noches, de verdad. Que Dios los bendiga, que descansen. Y nos vemos el domingo en el culto 9:30 de la mañana.